Raúl Candela va a visitar a Mama Inés. Vamos con Raúl Candela acá, tiene que irse con Mama Inés. Las dos personas se están preparando la sopa seca, tanto Está Mama Inés. como Chichana. Mama Inés, Mama Inés. Sañito. Hola. Raulita Candela. Un gusto. Un placer estar con usted acá en Cañete. Allá muy bien. Y yo encantada, como siempre. Claro, encantados. Confraternizar nuestra comida. Por supuesto, por Lo más supuesto. importante es estar junto acá celebrando la Así fiesta es, de Santa así es. Efigenia. Yo siempre vengo por Claro, Santa sí, sí. Efigenia, toda la vida por Santa Efigenia y apoyando a mi gente de acá de la que damos. Eso lo espero. Aún yo no lo deseo, lo importante es que existe. Y no vamos a estar pensando que si la sopa seca es de Cañete y la sopa seca es de Chincha. Siempre tenemos que pensar que son platos diferentes y punto. Ustedes pueden patentar su sopa seca como sopa seca cañetana, nosotros su sopa seca como sopa seca, carapulcra chichana con sopa seca y punto. Y no vamos a estar peleando, no vamos a estar como enemigos toda la vida y dándole que hablar al periodismo. Y punto. Esta es la última vez que hablo de esto, como le dije antes al joven. ¿Me entienden? Ya. Son dos platos diferentes. La carapulcra chinchana es con papa fresca y la carapulcra cañetana es con papa seca. Así es. La sopa seca de Cañete es muy diferente, así que no vamos a estar peleando por tonterías. Y que viva la gastronomía. Y que viva la gastronomía y que viva Santa Efigenia. Chao. Abrácese con el tío Raúl, a ver, abrazo, decir, ahí está. El abrazo de oso. Que si tú la haces verde, que si tú la haces roja, cada uno pone su